Hola, qué gusto que estés aquí. Hoy te voy a hablar acerca de las estrategias del proyecto. Para todos los proyectos debemos definir estrategias de ejecución. Mi nombre es Joana López y este es el canal de OPM Integral donde hablo acerca de entorno, estrategias, proyectos, programas, portafolio, PMO y cambio organizacional. Si aún no te suscribiste, te invito a que lo hagas y le dejes la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Iniciemos. Bien, vamos a hablar acerca de las estrategias de ejecución del proyecto. Las estrategias de ejecución del proyecto deben ser definidas de una forma adecuada para que así logremos una implementación exitosa del proyecto. Ellas deben estar establecidas de manera clara, ya que las utilizamos para saber la manera como el proyecto va a ser abordado y así lograr los objetivos que nos planteamos en cada proyecto de la mejor manera posible. En primer lugar, hay que destacar que según las buenas prácticas de dirección organizacional de proyectos, u OPM por sus siglas en inglés, la definición de las estrategias de los proyectos es responsabilidad del equipo de gestión del cambio organizacional. En algunas organizaciones no existe una oficina de gestión del cambio organizacional o Change Management Office y las oficinas de gestión de proyectos o PMO asumen este rol. En otros casos donde las organizaciones no cuentan con una PMO, esta función puede estar bajo la figura del gerente del proyecto o alguna otra persona que sí lleva a cabo la función de gestión del cambio organizacional. Entonces, este equipo de trabajo o la persona que tenga esta responsabilidad, en conjunto con los patrocinadores, los miembros del equipo del proyecto y todos los stakeholders o interesados clave, deben definir cuáles son las estrategias de ejecución del proyecto. Y las estrategias de ejecución del proyecto van a representar la forma como la organización va a transitar de un estado A un estado B, es decir, de un estado actual a un estado futuro o del estado presente al estado deseado. ¿Cuáles son los elementos que vamos a considerar para la definición de las estrategias del proyecto? Pues hay varios elementos que se deben tomar en cuenta. En primer lugar, el plan estratégico de la organización. Como hablamos en videos anteriores, los proyectos obedecen o nacen como consecuencia de la estrategia empresarial. Entonces, para definir las estrategias de ejecución de un proyecto debemos tomar en cuenta qué es lo que está estableciendo la planificación estratégica de la empresa. Un segundo aspecto muy importante es el que corresponde a la cultura organizacional. Dependiendo de la cultura de la empresa, debemos definir estrategias específicas para cada proyecto. Hay organizaciones que son muy dinámicas y muy ágiles a la hora de ejecutar proyectos, pero hay otras que no lo son, que no son tan ágiles o que son más lentas. Entonces las estrategias del proyecto tienen que estar en sintonía o adecuadas a cómo es la cultura o la dinámica de la organización. También se debe tomar en cuenta el impacto que va a generar el cambio previsto en el proyecto sobre la organización a nivel de personas, tecnologías, procesos o servicios. Si yo voy a ejecutar un proyecto que va a estar impactando de forma directa a las personas que trabajan en la organización, debo establecer las estrategias adecuadas para manejar ese impacto en las personas. Probablemente necesite una campaña comunicacional bien estructurada o muy agresiva, con muchos elementos comunicacionales, o tal vez necesite llevar a cabo actividades de capacitación porque estoy afectando a las personas que trabajan en la organización. Igualmente en el caso de las tecnologías, debo ver cuál es el impacto que genera las tecnologías sobre la organización, dependiendo de la naturaleza del proyecto que yo esté ejecutando, si es una tecnología nueva o si es una mejora que voy a estar llevando a la organización, debo saber cuál es ese cambio que va a estar generando y en función de eso definir cuáles son las estrategias para la ejecución del proyecto. Igualmente a nivel de procesos o servicios. En el caso de los servicios se va a tener en consideración si son mejoras a servicios actuales, establecer muy bien las estrategias para no impactar a nuestros clientes. Allí se debe tomar en consideración cuáles pasos y acciones debo estar ejecutando para la implementación de la mejora del servicio y que el cliente no se vea afectado. Si es un servicio nuevo, no hay mayores implicaciones porque es un servicio que voy a dar a conocer, pero en el caso de los servicios actuales, las estrategias sí son muy importantes de definir a la hora de que se estén afectando los clientes.
Otro aspecto que se debe tener en consideración son los conocimientos que se tengan sobre el tópico que aborda el proyecto. Dependiendo del área a la cual sea mi proyecto, yo voy a definir las estrategias. No es lo mismo desarrollar un proyecto tecnológico que un proyecto a lo mejor de recursos humanos o un proyecto de mejoras de procesos. Dependiendo del tópico que yo esté abordando, debo definir unas estrategias o emplear unas estrategias u otros dentro de la ejecución del proyecto. También debo tomar en cuenta los recursos disponibles. Si yo tengo pocos recursos para ejecutar el proyecto, tal vez tenga que dividir el proyecto por fases o debo determinar en qué momento voy a poder utilizar esos recursos para el proyecto. Entonces, la disponibilidad de los recursos evidentemente va a determinar cuáles son las estrategias que yo voy a estar utilizando para la ejecución del proyecto. También debo considerar el uso que se le va a dar a los resultados del proyecto. Supongamos, si yo voy a implementar un sistema dentro de la organización y este sistema me está impactando todas las funciones de la organización, yo debo llevar a cabo estrategias que permitan que luego ese sistema sea utilizado en la organización. Entonces, ¿cuál es el impacto que va a tener ese resultado del proyecto y qué debo estar yo haciendo en función del uso que se le va a dar o si es un resultado que van a estar utilizando los clientes actuales? Debo determinar cuál es el uso que va a tener el resultado de mi proyecto y cuál es la mejor estrategia para abordarlo. Por supuesto que la magnitud, el alcance y la complejidad del cambio que va a generar el proyecto va a determinar las estrategias a realizar. Hay proyectos de grandes proporciones donde su ejecución abarca diversas regiones, diversos países, incluso diversos idiomas, donde el alcance puede ser de muchos productos o servicios, lo cual puede incrementar su complejidad. Entonces, de acuerdo a cómo sea la configuración del proyecto, las características que tenga el proyecto a nivel de magnitud, alcance y complejidad, pues deberán definirse las estrategias apropiadas. En el caso de los proyectos que abarcan múltiples regiones y múltiples idiomas, se deben definir estrategias específicas incluso a nivel comunicacional porque varían de país a país o de región a región, los niveles culturales. Son muchas las estrategias que deben definirse para abordar proyectos de esta naturaleza. También los recursos que se requieren para el cambio. ¿Qué necesito yo dentro de la ejecución del proyecto para poder llevar a cabo el cambio dentro de la organización? Tal vez necesito algún apoyo específico, algún personal especializado, alguna consultoría especializada, algún elemento en particular que necesite para que se pueda implementar el cambio dentro de la organización. Entonces, las estrategias del proyecto clarifican qué se necesita hacer durante la ejecución del proyecto, por qué debe hacerse, quién y cuándo lo hará, así como cuáles son los resultados que se obtendrán. Vamos a verlo a manera de un ejemplo. Supongamos que el objetivo de nuestro proyecto es servir un pastel. Entonces, el equipo de gestión del cambio o la persona responsable de la gestión del cambio del proyecto deberá determinar cuáles son las estrategias de ejecución. Es decir, tiene que establecer cómo será la mejor manera de picar el pastel, cuáles utensilios se van a utilizar para picarlo y servirlo, en qué tipo de plato lo servirá, con cuál otro postre se podría acompañar, quién lo picará y quién lo servirá, cuándo lo servirá, cuál es el orden de entrega de cada pedazo de pastel a los comensales, entre otros aspectos. Es decir, la estrategia define la forma como el proyecto va a ser abordado o cómo va a ser ejecutado. Las estrategias del proyecto entonces ayudan a definir cuáles son los requerimientos y las opciones de implementación, es decir, qué cosas necesito yo para ejecutar el proyecto, como recursos, tecnologías, procesos, capacitaciones, y si los debo desarrollar por fases, cómo lo voy a estar desarrollando. Además, ayuda a determinar cuáles son las restricciones y oportunidades que se tienen para la ejecución del proyecto, cuáles son aquellos factores críticos para su éxito y las métricas que se pueden estar utilizando, así como la gobernabilidad para gestionar las actividades de gestión del cambio para así tener un proyecto ejecutado de manera exitosa. Las estrategias del proyecto también pueden estar asociadas a varias materias o temas específicos, como por ejemplo la comunicación.
Normalmente en la ejecución de los proyectos se definen estrategias comunicacionales. Dependiendo de la magnitud, alcance y complejidad del proyecto, la estrategia comunicacional variará de un proyecto a otro. Los esfuerzos comunicacionales estarán a mayor o menor escala. Igualmente hay que definir las estrategias de patrocinio. ¿Cuál va a ser la actuación del patrocinador o los patrocinadores del proyecto? ¿Qué visibilidad van a tener durante el proyecto? Y la forma como se van a estar manejando y los lineamientos que va a ser su responsabilidad transmitir al resto de la organización. Igualmente es importante definir estrategias para el manejo del compromiso de los interesados o los stakeholders que pueden estar afectando de manera positiva o negativa la ejecución del proyecto. También hay que definir estrategias para la evaluación del impacto del cambio que tendrá el proyecto y la preparación para el mismo. Es importante establecer la forma como van a ser abordados esos cambios que va a generar el proyecto en la organización, para lo cual se deben definir las estrategias apropiadas. Igualmente, en el caso del aprendizaje, se deben de definir cuáles son las estrategias a ejecutar. Lo he mencionado anteriormente, pero dependiendo de la naturaleza del proyecto, puede requerir o no una estrategia de todo lo que tiene que ver con el tema de capacitación y su desarrollo e implementación dentro de la ejecución del proyecto. Igual hay que definir estrategias para la utilización de métricas y evaluación de los beneficios que va a traer la organización. Y deben definirse estrategias para la sostenibilidad del cambio. Este es un tema que muchas veces es olvidado durante la ejecución de los proyectos, no forma parte de la estrategia de los proyectos, pero es importante considerarlo, ya que los proyectos se generan para generar un producto, servicio o resultado que debe permanecer dentro de la organización. Entonces se deben establecer cuáles son las estrategias para que una vez que haya concluido el trabajo del proyecto, ese producto, resultado o servicio que generó el proyecto sea utilizado en la organización, o sea, usado en la organización. Las estrategias de ejecución de los proyectos se dividen en tres grupos. Estrategias Big Bang, donde se implementa todo el alcance del proyecto de una sola vez. Las estrategias incrementales o progresivas, que pueden ser, por ejemplo, por procesos, por servicios, por sistemas. Y las estrategias por fases o por etapas, se aplica el caso de las estrategias incrementales, donde, por ejemplo, en la implementación de un sistema, yo lo puedo hacer por etapas. Primero implemento, supongamos que sea un sistema, un ERP que voy a implementar, entonces supongamos que primero implemento los módulos relacionados con los clientes, luego los módulos relacionados con el área administrativa, financiera y contable, y luego implemento los módulos de recursos humanos. Sería un ejemplo de un proyecto, de un sistema ejecutado por fases. Ahora voy a comentar más en detalle los tipos de estrategias de ejecución. En primer lugar, la estrategia Big Bang, como ya comenté, donde todos los elementos del alcance del proyecto se implementan de una sola vez. En este caso, los recursos humanos y financieros para la implementación deben estar disponibles de manera inmediata. Y esto permite alcanzar el objetivo que tiene planteado el proyecto en un periodo de tiempo más corto. Las estrategias de ejecución por foco, entendiendo foco como una empresa, una agencia, una localidad, una región, procesos, servicios, sistemas, módulos o unidades dentro de una organización. La ejecución de los elementos incluidos dentro del alcance del proyecto se lleva a cabo de forma progresiva, es decir, hay un avance paulatino durante la implementación, y esto permite un crecimiento gradual y la corrección de inconvenientes de forma paulatina. Y el logro de los objetivos planteados se tiene en un periodo de tiempo largo. Existe también la estrategia por foco extendido, donde es un poquito mayor o un poquito más amplia que la estrategia por foco, porque por ejemplo se inicia la implementación, supongamos que sea de un sistema, y entonces se implementan varios módulos a la vez, o varios procesos, o varios servicios. Es decir, la implementación de un alcance de elementos que están relacionados y van creciendo paulatinamente. En este caso, también permite un crecimiento semigradual y se van corrigiendo los posibles inconvenientes de forma paulatina. La estrategia combinada, bueno, es una combinación de las estrategias anteriores y le confiere crear una estrategia flexible a la organización para la ejecución del proyecto.
Finalmente, hay que ver cuál es la relación entre las estrategias de ejecución del proyecto versus su planificación. Entonces, la claridad que se tenga sobre las estrategias del proyecto va a determinar la forma como el proyecto va a ser abordado, es decir, cómo y en qué orden se va a ejecutar el trabajo, y esto es clave para el desarrollo de la planificación detallada del proyecto. Entonces, todo el equipo del proyecto y los stakeholders o interesados tienen que conocer cuál es la estrategia de ejecución del proyecto, porque esto va a regir su ruta, la ruta, cómo se va a llevar a cabo, cómo se va a desarrollar el proyecto. Y el equipo de gestión del cambio tiene que evaluar las estrategias de ejecución pertinentes para la ejecución del proyecto lo más temprano posible, antes de la planificación, porque todas estas estrategias van a impactar los distintos planes del proyecto. Si te ha gustado este video, apóyame con un like o déjame un comentario. Si aún no te has suscrito, suscríbete y dale a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. En la descripción del video te voy a dejar un enlace hacia el artículo de mi blog que habla sobre este tema. Nos vemos en el próximo video.